Hola, estamos teniendo dificultades con el Zoom que se nos está cerrando y por eso es que entramos y cerramos, así que regálanos un segundo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Ricardo, ¿tú me escuchas bien? Muy bien. Vale, qué pena, le pedimos disculpas a las personas que se han ido conectando porque hemos tenido dificultades con el Zoom, pero parece que ya estamos bien, así que podemos comenzar. Entonces, pues nada, como les venía diciendo a los que se conectaron anteriormente, gracias por estar aquí, gracias por hacer parte de este espacio, por querer crecer profesionalmente. Mi nombre es Catalina Roncayo, yo soy Program Manager aquí en Holberton y voy a estar acompañándolas como moderadora durante esta sesión. Hoy tenemos aquí, como lo pueden ver, un invitado súper especial, alguien que representa muy bien lo que significa confiar en el proceso, sostener la exigencia a largo plazo. Esta persona es Ricardo. Ricardo es Holby de nuestras primeras cohorts y hace algunos años él tomó la decisión de entrar precisamente a una formación que fue exigente, que fue intensa, que fue retadora y hoy está viendo los frutos de ese proceso. Actualmente, aquí Ricardo lleva 6 años resolviendo problemas reales para corporaciones globales y trabajando con infraestructuras que son modernas, como algunas que nos va a contar próximamente. Él está inmerso en sistemas distribuidos complejos, en arquitecturas modernas, tal vez ahorita ustedes no entiendan de eso, pero ya lo van a entender. Así que hoy viene a compartirnos cómo precisamente una formación rigurosa como la que tenemos en Holberton lo preparó no solamente en la parte técnica, sino también mentalmente para entender todos estos sistemas complejos de los que les acabo de hablar. Así que bienvenido Ricardo, gracias por regalarnos este espacio y por estar aquí con nosotros. Este espacio es completamente tuyo. Vale, muchas gracias. Gracias por el espacio. Eh, Quisiera un poco saber desde dónde se conectan ustedes que los veo allí. Quizá podamos empezar con Luis Emiro, que lo veo con su cámara abierta y vamos conversando. Javier, hola, Duque, David, ¿de dónde se conectan? Pueden Hola, transmitir buenas el... tardes, noches. Yo me conecto desde Medellín. Hola, Javier, qué bueno. ¿Cómo estás? Muy bien. David, Duque.
¿Quieren comentarnos de dónde se conectan? Bueno, em, bueno, qué chévere que están acá. Hace 6 años yo estaba así como ustedes, un poquito más, con una invitación a aprender sobre tecnología. Em, y vengo de un background de estudio y de muchas actividades en distintos campos, en construcción, en publicidad, mercadeo, también sí, ventas y en política y eventualmente algún día leí en una portada del Espectador que los datos se convirtieron en la, el commodity, el asset más valioso del mundo por encima del petróleo. Y eso fue por allá como en el 2019. Mm, y entonces a mí eso me quedó sonando mucho y yo dije, ¿cómo así? Si pues el petróleo pues, es un recurso muy, muy, muy valioso, vale mucha plata. Y entonces yo me di cuenta que yo ni siquiera sabía a qué se referían con los datos y por qué eso era tan valioso y de dónde salía ese valor. Entonces, paralelamente eh, empecé un camino de estudio que en este momento me llevó a trabajar para una startup, una compañía de Silicon Valley, con personas de todas partes del mundo y vendiendo nuestros productos y siendo ingeniero de soporte, ingeniero de plataforma eh, para grandes corporaciones, Visa, la de las tarjetas de crédito, Morgan Stanley, que es el segundo banco más grande del mundo, de Estados Unidos y probablemente del mundo, eh, Mercedes-Benz, eh, hasta Bianca es cliente de nosotros y nosotros, y en ese proceso, pues, ha habido siempre un recuerdo y Holberton siempre está presente, siempre está presente. Esos 9 meses que yo hice en Holberton de saber muy poco de tecnología a, a estar, digamos, jugando en las grandes ligas, por así decirlo. em, lo que he tenido siempre es a Holberton muy presente y justo ahora lo estoy viviendo. Holberton nace en Silicon Valley. Holberton nace de la cabeza de un par de franceses que, que estaban trabajando allá en San Francisco. Y yo creo que ellos se dieron cuenta que tanto en Francia como en otras partes del mundo de la formación de ellos, a ellos no los prepararon para trabajar como se trabaja en San Francisco y para trabajar como ellos hacen la tecnología, ¿no? Eh, entonces ellos dos montan Holberton y se riega muy rápidamente por todo el mundo. Y la metodología de Holberton es muy especial porque está inspirada en cómo se construyó Facebook, está inspirada en cómo se construyó Uber, está inspirada en la forma de operación y la forma de trabajar en esos hiperscalers, ¿cierto? Que son esas mega compañías grandísimas, pero que tienen una forma muy especial de trabajar eh, y que yo de primera mano puedo experimentarlo acá en mi compañía. Eh, mi jefe, como mis 3 jefes viven en San Francisco, muchos compañeros míos viven allá en la zona de la bahía, en los alrededores de Stanford, en Palo Alto, donde vive Elon Musk o vivía. Eh, entonces, ¿qué tiene muy interesante Holberton? Que yo pienso que son dos cosas. La primera es el entrenamiento técnico, un entrenamiento técnico muy particular porque siempre es un entrenamiento contingente, por así decirlo. ¿Y qué significa que sea un entrenamiento contingente? Que tú estás construyendo algo hoy
y no has terminado de entenderlo y ya tienes que pasar a algo mañana. Y mañana hiciste algo y después no has terminado de entenderlo y y tienes al tercer día que saltar a otra cosa. Em, entonces, siempre sentís como que vas como que vas en una moto a toda velocidad, pero no terminas de capturar todo el paisaje, ¿no? Em, y, y eso esa exigencia técnica, esa exigencia de dedicación, esa metodología, em, me hizo técnicamente muy fuerte, pero además viene la segunda parte, ¿cierto? Son dos partes que me parecen valiosas, que es el entrenamiento técnico eh, y además en la fundamentación que da Holberton eh, en ingeniería de software, y después está el entrenamiento emocional, porque es difícil emocionalmente, es retador estar en un tipo de cotidianidad en la que es complejo, tenés que hacerlo rápido, mm, tenés que entender, tenés que vivir con el hecho de no entender muchas cosas que pasan a tu alrededor, eh, y sobre todo eh, eh, aprender a ser humilde, hace parte de esa formación emocional, porque cuando te metes en este mundo, te das cuenta de que el conocimiento es de un tamaño, el canon de las cosas, del software, de su complejidad, de su profundidad, es tan amplio que uno solamente alcanza a abarcar un pedacito, y siempre te sentís como una persona ignorante. Entonces, eso Holberton te enseña a ser humilde y te enseña a saberte ignorante, a saberte incompleto en un sentido de conocimiento. eh, y cuando salís al mundo real y en tu primer mes en tu empresa te están pidiendo algo y vos no tenés ni idea cómo hacerlo, porque además de eso se trata esto, no tenés ni idea cómo hacerlo. Vos necesitas estar emocionalmente preparado para vivir ese mes y vivir esa primera semana, esos primeros días de decir, wow, yo no tengo ni idea cómo hacer esto, pero yo sé que lo puedo hacer. Eh, y Holberton te está moviendo esa aguja todo el tiempo. Es un programa que es eh, hecho es por proyectos, entonces cada día tenés un proyecto nuevo eh, sobre cosas que nunca has visto en tu vida y ese día tenés que presentarlo y tenés un calificador que es un algoritmo que te califica y, y bueno, es buenísimo la parte técnica y la parte intelectual. Mm, Quisiera dar un break acá y abrir un espacio de preguntas, de conversación, eh, a ver qué los trae por acá, cuál es la inquietud que tienen, ¿no? De dedicarle este jueves 6:20 de la tarde a escucharme a mí, ¿no? Sí, bienvenidos a las preguntas. No sé si quieren preguntarle a Ricardo acerca de su proceso, de decisiones claves, cómo prepararse mejor, tal vez preguntas específicas acerca de cómo fue su experiencia, lo que le está hablando directamente en Holberton. Si quieren pueden prender sus micrófonos, cámara, o si se sienten más cómodos por el chat, también lo pueden hacer. Bienvenidos. Bueno, Yo tengo una pregunta. sí, sí, Javier. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por estar aquí, por abrir estos espacios. Considero que son bastante valiosos, sobre todo ahorita que esta transformación digital impulsada por IA va a unas velocidades absurdas, avasallantes. Me identifico mucho con parte de tu historia porque de alguna manera, pues digámoslo, no tan especializada en código, pero sí en gestión de las personas y de ciertas otras cosas que de alguna manera resultan inherentes a la tecnología. Empecé mi preparación eh, diferenciada de mi carrera natural en el 2019. La pregunta es básicamente si uno
quiere entender cómo se hace código a nivel corporativo y de forma profesional, ¿cuál sería la estructura que uno debe integrar mentalmente para empezar a entender eso sin volverse experto en código? Desde el planteamiento del problema hasta hacer una prueba o hacer un deployment o enviarlo a producción. ¿Cuáles serían como esas fases que uno debería tener aquí claras en la cabeza que le ayudan a entender por qué momento se va pasando a la hora de crear código o de Bueno, hacer software? Mejor. Más que crear código es hacer software. bien, chévere. Gracias, Javier. Bueno, ahí hay algo. Cada compañía tiene su propia cultura, incluso cada país tiene su propia cultura. Yo cuando hablo con amigos que trabajan, por ejemplo, en Globant, que es una organización em, muy grande de generación de software, em, ellos trabajan muy, digamos, académicamente, ¿cierto? Entonces es muy la planeación estricta, user stories, eh, muy basado en documentos, muy basado en como en como en la planeación técnica de lo que se está haciendo. Em, pero veo cómo lo hacen en otras compañías y son extremadamente enfocadas en el mercado. Y eso es un poco lo que hacen en Silicon Valley. Al menos lo que hace mi compañía es el mercado, qué pide el mercado y prototipar muy rápido, nada de documentos complejos, nada de tiempos larguísimos de desarrollo. Es POC y al mercado, ¿sí? Eh, y por detrás, eso está pegado con babas, por detrás eso usted tiene dos personas todos los días haciendo manualmente un trabajo que debería estar automatizado, pero mm, entonces como hay una gran diversidad de formas en las que se hace código, depende también del sector, por ejemplo organizaciones financieras son muy delicadas y todo tiene muchos requerimientos y tienen que hacer un compliance muy fuerte. Eh, en mi compañía particular, nosotros somos supremamente ágiles en hacer POCs y en sacar cosas al mercado y en probar el mercado. Entonces, em, por ese lado, quizás conteste un poco, ya para a la hora de hacer, de, de entender la creación de software, yo creo que esos son como ya tres partes, ¿no? Es como la lógica de negocio por detrás, la experiencia del usuario sobre esa lógica de negocio y después la construcción de producto, ¿no? Que es muy importante y es cómo conectamos una solución con un problema que hay allá afuera, porque al final hacer código es costoso, es demorado y siempre hay que tener un ojo en el mercado, en quién va a usar esto, quién lo va a comprar, cómo lo está usando. Y hay algo muy interesante eh, y es el código y el software, como se hace en las organizaciones pequeñas y medianas es muy experimental. Entonces es como un laboratorio en el que hay un feature, una nueva funcionalidad, la sacas, se la pones a un subset de tus usuarios, miras qué pasa, cómo se comporta. Yo no sé si ustedes, como ejemplo, han visto lo que pasa con WhatsApp, por ejemplo, que a veces ustedes se meten al WhatsApp y, ay, mira, esto está funcionando distinto. Yo qué sé, los estados arrancan por el revés y no por el derecho o, o que de repente, no sé, pequeños cambios que están y que después de 2 semanas desaparecen. Eh, pues eso son estas grandes corporaciones en esa mentalidad experimental y en esa mentalidad de yo le entrego al usuario porque nosotros no hacemos software para los usuarios, nosotros hacemos el software con los usuarios.
Entonces, por eso, se hace un POC, se saca al mercado y a partir de la gente, cómo lo usa, qué le gusta, qué no le gusta, entonces se va construyendo ese software de la mano del usuario. Eh, y espero que eso conteste tu pregunta, Javier. Yo sé que Duque preguntó también cómo es el proceso para conseguir el primer empleo después de hacer el bootcamp. Bueno, pues eso depende mucho. Cada experiencia es única, la verdad. Cuando yo salí, yo no había terminado de hacer el bootcamp prácticamente y ya tenía el primer trabajo. Eh, pero sé que hay gente que se demoró 6 meses, que se demoró un año. em, entonces, eso depende de cada persona, porque allí ya entran, digamos, circunstancias, condiciones de cada persona que el bootcamp no los aporta. Y es que también haces una entrevista, eh, que también entiendes el cargo al que te estás postulando, mm, que también entiende a la persona que está allí y cuál es el énfasis que esa persona tiene, cómo comunicas lo que puedes aportar para ese rol que está abierto, ¿no? Pero yo sí. Yo vengo de un background de comunicación social, de ventas, de trabajo con gente, de política. Entonces, eh, se me dio muy fácil mostrar, ¿cierto? Como llaman, como poker face, eh, porque la verdad es que incluso después de 9 meses de una formación muy intensa como la de Holberton, uno sale con una línea muy base, y es a partir de ahí que hay que empezar a construir, ¿no? El conocimiento. Eh, entonces, sí, yo diría que depende de un montón de skills que no hacen parte del bootcamp, sí. Quisiera ayudar a Ricardo un poquito con esa respuesta. Él tiene toda la razón en este tema de que influyen muchísimas cosas a nivel personal. Por el lado del bootcamp, por ejemplo, en Holberton, cuando ustedes terminan, hay una parte del proceso que se llama Career Development y es una parte en la que ustedes entran donde tratamos de ayudarlos a desarrollar un poco esas habilidades blandas que Ricardo habla. También traemos invitados internacionales todos los jueves, por ejemplo, reclutadores, personas expertas, por ejemplo, en recursos humanos, que tratan de explicarles un poco a ustedes cómo son las entrevistas, qué buscan ellos precisamente en estos temas de personalidad, de respuestas, para ayudar un poco con este tema tan especial que les está diciendo Ricardo, que no solamente es como toda la parte técnica, sino ya cuando entramos a buscar trabajo, toda la parte de soft skills, de todas esas habilidades blandas que también se necesitan. Sí, es correcto. A mí también me tocó, yo no hice mucho uso del career development porque entré muy rápido, pero todavía hacen los mock interviews. Sí, son personalizados. También tenemos como las partes de uno a uno. Entonces, si tú en este momento vas a aplicar a un trabajo en particular, entonces solicitas un uno a uno. Entonces, hacemos mock interviews, revisamos tu hoja de vida, revisamos el perfil al que estás aplicando, un poco más personalizado. Ah, vale, porque a mí me sirvió mucho los mock interviews para los que están acá, las que están acá, son entrevistas falsas. Eh, y hacer una entrevista para un rol en tech, pues digamos, tiene sus peculiaridades y tiene, sí, cada sector es distinto. Em, entonces, a mí me sirvió mucho ese entrenamiento que nosotros teníamos entrevistas falsas todas las semanas y pues imagínense, fueron 9 meses. 36, aproximadamente fueron entre 34 y 36 entrevistas falsas que yo hice durante el proceso. Y después de hacer, ¿cierto? Algo 36 veces,
con distintas preguntas técnicas, con manejar el cómo no sé algo, el cómo saco una buena respuesta de esta pregunta, eh, pues siempre que ayuda. Eh, yo a Duque que pregunta por el tema de la AI y si hay posibilidades para estudiar programación. Y, yo pienso que este es el mejor momento para estudiar programación, la verdad, para tener nociones de software y nociones de cómo ablandar la cabeza alrededor de esto, porque ahora mismo lo que tenemos es como yo tengo todo un equipo de trabajo a mi disposición de programadores expertos y senior para hacer lo que yo quiero que hagan, que es los agentes y es Claude y todo lo que se está haciendo ahora. Pero si yo no sé software, yo no puedo guiar ese proceso. Yo no sé si lo que me está entregando ese agente es bueno o malo. Em, me pasó justamente ayer utilizando el modelo de frontera, que es Opus 4.6, eh, que es de Anthropic, que es un modelo de frontera para programar. Y yo tenía un problema y entonces le dije, ayúdame a resolver ese problema. Y yo paralelamente empecé a estudiar el código. Y cuando veo la respuesta de la gente que va primero que antes que yo tuve una respuesta para mí, entonces yo leo la respuesta, no sé, me parece como exagerado, sigo mi investigación y en un par de minutos me doy cuenta de que la gente estaba totalmente perdido y es un modelo de frontera. Me iba a llevar por un camino equivocado y eso me pudo haber costado varios dólares, quizá 10, 12, 15, $20 de consumo, pero además un tiempo súper valioso de desarrollo. Entonces, em, es como cuando pasamos, ¿cómo se los digo? Como Steve Jobs decía que el computador personal era como la bicicleta del cerebro, ¿cierto? Como cuando pasamos de caminar a andar en bicicleta, como que rinde más y es más fácil y todo, pero para andar en bicicleta hay que tener estado físico, hay que tener unas piernas fuertes, hay que ser capaz de hacerlo y lo que ustedes van a desarrollar acá es el estado físico para que sea caminando o en bicicleta, que es ir con AI pues puedan entender mejor. Eh, sí, creo que es el mejor momento para estudiarlo. Mm, Todo es más fácil. Sí, Javier. Eh, de pronto yo ahorita no supe plantear bien la pregunta y por eso vuelvo y alzo la mano, porque estás tocando como el tema que a mí me interesa, ¿cierto? Y es precisamente ese. O sea, ahorita con toda esta tendencia del no code o low code o lo que llaman by coding, le hacen o le venden la idea a las personas de que pues no necesitas saber código. Y yo en ese sentido, pues digámoslo, sin ser experto en programación, sin conocer básicamente nada de código, sale mi lado ñoño nerdo a relucir y yo digo, sí es importante, porque, o sea, no podemos delegarle a la máquina eso que vos decías, o sea, debe ser siempre como mentoreado, guiado o vigilado, como nos llaman ahorita las CIA, los vigilantes, supuestamente, ese Ujú, tema del código. Entonces a mí me surgen una serie de inquietudes respecto como a esos conceptos básicos, como por ejemplo, o sea, lenguajes de programación hay muchos y cada uno dentro de ese universo de los lenguajes, cada uno tiene una sintaxis diferente. Entonces, por ejemplo, en términos de sintaxis, ¿qué debería uno aprender? En términos de lenguaje, ¿por cuál se debería ir uno? Y por eso te decía, ¿cuál sería como una estructura, llamémoslo como un MVP, por decirlo de alguna forma en términos tech, cuál sería ese MVP que yo, en mi caso, debería tener en mi cabeza para poder tener unas nociones
mínimas básicas de código que a la hora de decirle algo a un Claude, a un Gemini, qué sé yo, cualquiera de estos agentes o asistentes de código, me permitan tener un criterio válido para saber si me está entregando o no lo que yo necesito. Bien, súper. Esa es una súper buena pregunta porque yo, digamos que siempre he tenido esa curiosidad de, bueno, ¿qué es bueno? ¿Sí? ¿Cómo se ve lo bueno en software? ¿Cómo sé que esto es bueno de lo malo y cuál es ese criterio? Em, y ese criterio se lo da a uno como el tiempo. Em, y es ver cómo gente muy pro hace su trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace poco un compañero mío se fue a trabajar a Nvidia, eh, y otro se fue a OpenAI, y yo trabajo con una gente muy, muy, muy tesa. Y, y entonces este loco se fue, y yo estaba trabajando como me pidieron que revisara una base de código que él había hecho, un ucraniano, este man, y, y solamente la estructura del proyecto, la estructura de carpetas. Y yo digo, si uno solamente viendo cómo está organizado el código, cómo la definición lógica de la arquitectura de carpetas, ya yo tengo esa madurez en mi profesión de decir, uff, este man no es que se le nota. Y entonces fui a ver algo que yo estaba haciendo, que yo estoy haciendo, y entonces dije, no, no, a mí me falta, hermano. Entonces, entonces, a partir de eso dije, no voy a organizar esto acá no debe ir acá, esto acá está como malo, yo no sé qué, y empecé de verdad a organizar. Entonces, ese criterio te lo va a dar es como el recorrido. Un hack que te puedo ofrecer en este momento es open source. eh, el software se mueve a partir de proyectos open source, eh, y open source significa que todo el código está ahí libre y todo el código está ahí disponible. Entonces, esa es una muy buena ventana de ingresar a ver cómo la gente más pro, que es la que trabaja open source, hace las cosas. Pasa que, pasa que eso es como subir al Everest, entender eso, porque eso tiene mucho nivel. Entonces hay que tener una basecita de uno más o menos saber, y después empezar a ayudarse es con AI a que te explique los patrones, cómo funciona la modulización de las cosas, eh, los, por ejemplo, si te interesa algún lenguaje en especial, vos en GitHub puedes buscar open source por tipo de lenguaje o por tipo de industria. Yo lo haría más así. Lo que yo aprendí es siempre enfocado en el mercado, ¿cierto? Como a dónde, entonces, por ejemplo, decir, no, a mí me parece interesante cómo trabaja la industria aeronáutica, ¿cierto? Eh, entonces, vos puedes buscar, por ejemplo, los proyectos open source de drivers para manejar drones que utiliza, en este caso, Ucrania, por ejemplo, los drones que utiliza Ucrania y que probablemente utiliza Rusia corren software open source. Entonces, si a vos te interesa ese segmento de mercado, entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona hacer código para ese tipo de aplicación, porque el software es una cosa enorme, ¿no? Espero haberte contestado esa pregunta. Entonces, José Francisco, si tienes más, si quieres hacer una contrapregunta o algo más específico, eh, por favor, sentite libre. Claro, sí, decime. Pues mira, para serte muy honesto, llamándome mucho la atención el código, pero estoy en un momento de mi vida donde yo, por ejemplo, aunque quisiera y me encantaría, yo no me puedo dedicar en este momento a aprender a hacer código, ¿cierto? 100%, porque entiendo que desarrollar una habilidad y más una habilidad de este tipo, pues requiere de una inversión de X horas diarias, semanales, mensuales, por ende anuales, que pues por diferentes razones profesionales y personales, pues no puedo. Entonces,
por eso mis preguntas van encaminadas es como a eso, o sea, ese MVP, como para yo empezar, ya me diste una guía, una ruta, sí, está bien, ir a GitHub, buscar repositorios open source de acuerdo a la industria. Esa visión que vos tenés de mercado me parece muy buena porque es algo muy comercial. Yo soy de una formación y un background muy comercial, entonces es muy importante empezar a ver el código desde ahí. No, porque uno cuando se empieza a meter en tech o en TI, empieza a encontrarse con unos egos enormes y un montón de personas, o no un montón, con personas simplemente que dicen, que creen tener la verdad absoluta y entonces ahí se estanca el conocimiento porque no hay esa humildad como para decir, ve, esto se puede cambiar, esto se puede mejorar, etcétera. Entonces, no sé, te pregunto como en términos como de, qué sé yo, no sé, un lenguaje, por ejemplo. O sea, aprender, por ejemplo, nociones, cualquier cosa de Python o aprender nociones de JavaScript. O no, te puedes ir por este otro lado y de Mm. pronto, si coges algo de DevOps, que no sé si tenga que ver ahí, por ejemplo, cuando yo estaba empezando eso, mi introducción al mundo tech, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, fueron las metodologías ágiles, Scrum, para ser exactos, ¿cierto? Ujú. Entender cómo funcionaba el mundo de Scrum, que era un product backlog, que era una iteración, que era un sprint, cuál era el rol del Scrum, cuál era el rol del product owner, etcétera, etcétera. Precisamente porque buscaba eso, o sea, cómo entender cómo funcionaba la dinámica en la industria. Pero ya eso entonces, una vez entendés eso, vos ya querés ir ahondando y ahondando y ahondando un poco más, entonces ya que es un bug, cómo entonces que es un debug y no sé qué, y entonces, pero sigo estando perdido. Entonces, cuando te pregunto eso, es precisamente buscando como tener unos parámetros básicos y aprovechar tu experiencia como para uno decir, ve, yo puedo coger por aquí, puedo tomar esta ruta de formación un poquito más concisa y no me va a hacer un programador, pero al menos voy a poder tener como ese framework o ese mindset que me ayude a entender cuál es la dinámica del código cuando está desarrollándose o cuando va a salir a producción o cuando está presentando, no sé, algún error o algo así. Vale. Sí, yo pienso que los lenguajes, todos tienen como una base lógica que es muy parecida entre todos, eh, que es variables, clases, métodos, loops, condicionales, este tipo de cosas. Entonces, es como bueno, lastimosamente yo estoy sesgado porque mi formación y la base de mi éxito personal ha sido pues justamente ese camino y me parece que es un buen camino. Eh, yo arranqué con C, por ejemplo, eh, que es un lenguaje que es que, pues fue montado, fue creado en los 70s, y todo Linux funciona en C, el kernel funciona en C todavía mucha parte, eh, pero cuando uno trabaja en C, uno no tiene como muchas ayudas de nada. No hay como porque por ejemplo, Python tiene abstracciones encima que hacen más fácil y más manejable hacer código, pero se pierde uno mucho de esa experiencia de conocer cómo funciona de verdad el código a un nivel más bajo respecto junto con la máquina, ¿no? Eh, y eso te da como un conocimiento como el mecánico que ha desbaratado el motor 3 veces en su vida y entonces él no necesita desbaratar el motor 100 veces, pero necesita desbaratarlo 2 o 3 veces para saber cómo funciona el carro, para saber cómo arreglarlo, cómo está la cosa. Sé es eso, sé es desbaratar el motor e ir allí a coger las partes. Entonces yo te propondría un lenguaje de bajo nivel, em, en el que vos ejercites más bien el desarrollo de una lógica de comprender cómo el código se articula con el hardware, porque una vez tenés eso claro, ya JavaScript lo puedes comprender, o ya Python lo puedes comprender, o Rust se te hace más fácil, o Golang se hace más sencillo, por ejemplo. Eh,
Entonces mi recomendación sería un lenguaje de bajo nivel para maciar uno, cómo funciona. Y ya a partir de ahí, pues yo nunca volví a hacer C después de Holberton. Honestamente, nunca lo necesité, nunca hizo falta, pero eh, cuando ves cualquier lenguaje de programación, Go o TypeScript que lo manejo, eh, ahí están, los principios están allí y son como, todos son hijos de C. Ujú. Sí. Es para abrir mente, ¿no? Porque al final es como el mecánico no va a vivir de abrir motores todos los días, pero cuando vos entendés cómo funciona eso, esa experiencia te queda para toda tu vida para entender todos los demás problemas que hayan alrededor de ese motor. Eh, entonces es la fundamentación, ¿no? Fundamental. Ujú. Sí, eso es importante. Dice José Francisco, claro, para poder ir en bicicleta uno debe saber hacia qué rumbo orientarla o guiarla, o mejor dicho, saber manejarla para transportarse y llegar a la meta que se desea. Sí, sí, correcto. Sí. No, en este, no, mejor dicho, ustedes se ponen miren que yo me bloqueaba, cuando yo estudié programación, yo ya hablo como los viejitos, tengo 37 años, pero yo hablo así como los viejitos porque eso parece ser como la época de los dinosaurios y era en Holberton un bug que es que uno tiene, algo metiste mal el dedo, tu lógica está mal, no sale lo que tiene que ser y pasarse uno horas mirando a pantalla y volteando ese código para acá y poniéndolo al revés, horas uno ahí volteando con eso, eso era súper mamón y súper frustrante. Ahora lo que va a pasar es que vos tenés un problema, eh, haces el código, lo corres, no funciona, lo pensás 5 minutos, haces unos cambios, dos, no funciona la tercera. AI, mira, yo quiero esto, explícame por qué esto no me está saliendo como es. Ah, wow. Uy, yo no sabía eso. Bacano. Siguiente ejercicio. Entonces, la AI, AI nos está acelerando el conocimiento, impresionante. Y entonces cualquier persona con la dedicación y la estrategia correcta, pienso que puede montarse muy rápidamente en una carrera semitecnológica, por decirlo así. Sí, sí, claro. Saber cómo funciona Cloud, cómo funciona el manejo del contexto, entender qué es eso. Eh, no, para mí ese es el momento de menor resistencia. Como que, y lo que dicen es que la AI, yo no sé nada de eso, pero que la AI va a ser más millonarios que la época del Internet, porque va a haber tantas oportunidades, tantas, Ya dicen, yo que ya estoy haciendo fila, pidiendo el turno, cogiendo el bicho, porque pues, ¿cómo se va a perder uno ese barco? Y te hago otra pregunta, porque ahorita con este último despliegue de Claude, por ejemplo, no sé si estás familiarizado con Mouse también, y vemos que las tecnológicas, por el tema de los software as a service, los inversionistas están saliendo de ahí por un pánico brutal porque entonces se está viendo que ya muchas empresas o muchas soluciones que funcionaban antes como un software as a service, ahorita las puedes, entre comillas, resolver con un conocimiento técnico medio y con un asistente o con un grupo de agentes de esto. ¿Vos qué pensás desde tu rol, desde tu experiencia, desde lo que vivís hoy en día y desde lo que logras como dimensionar de la transformación y la velocidad a la que está iterando la IA? ¿Qué va a pasar con estos software as a service, perdón? ¿Vos cómo los ves? O sea, ¿les va a tocar como volverse como commodities o a dónde van a tener que migrar o en realidad si tienden a desaparecer? ¿Vos cómo lo ves esa parte? yo no tengo como muchos data points porque no estoy como muy al detalle de las situaciones particulares de cada empresa. Sí sé que hace poco hubo un head deep del mercado por los plugins
legales y creo que mercadeo de Cloud. Em, pero lo que sí veo es que yo estando dentro de la industria es que esto es como meter hormigas en un tarro y hacerle al tarro así. Eso todo el mundo, eso es un desorden, eso es un corre-corre, eso es como, no sé, como imagínense como esas películas todas locas como del lejano oeste en Estados Unidos que hay, que descubren oro en California y la gente se iba como fuera en esos trenes, eso era un desorden y eso era un caos. Eso es lo que estamos viviendo nosotros en el mundo tech. Es el caos, es el cambio, es la velocidad, es la, la, ¿cómo es que es la palabra? La incertidumbre, porque hay una incertidumbre grandísima de esto hasta dónde va a llegar y cómo se va a utilizar, ¿no? Em, entonces, yo creo que nadie tiene respuestas. Hoy leía justamente que las personas que más hablan de los líderes de IT, de Machine Learning, son personas que nunca trabajan en Machine Learning. No entrenan modelos, no deployan agentes, no construyen agentes, no trabajan en MCP. Entonces, lo que dicen es como, hay mucha narrativa allá afuera respecto a AI. Ahora mucha de esa narrativa está impuesta por business leaders que no tienen ni idea cómo funciona el AI, porque los que saben de AI, los que sabemos de AI, porque yo estoy construyendo cosas en AI, eh, estamos con el agua hasta la coronilla de trabajo y de velocidad para ver quién toma la delantera, ¿no? Nosotros estamos en una franca carrera y es muy emocionante. Y fíjense ustedes que haciendo un bootcamp de 9 meses, eh, van a aprender código mientras aprenden AI y van a salir con digamos, una base que les puede permitir, no, pues entrar en una carrera que es la que es la industria del siglo, al menos de lo que queda del siglo XXI, ¿no? Esta nueva tecnología, ¿sí? Em, ¿Con qué lenguaje trabajamos? Bueno, el lenguaje principal con el que yo trabajo no es un lenguaje, sino es un Markdown language que se llama YAML, que es para configurar plataforma, para configurar, em, sí, como yo soy como más bien un platform engineering, eh, pero yo me entiendo con Go, me entiendo con TypeScript, me entiendo con Python. Y esos son los tres lenguajes con los que más me entiendo, que son los lenguajes más. Golang es como el lenguaje, el cloud native, como Kubernetes y Google y toda esta cantidad de cosas están construidas sobre Golang. Em, y sí, esos tres son los con los que trabajo. Ujú. Bueno, vale, gracias a todos por acompañarnos hoy y gracias, por supuesto, a ti, Ricardo, por contarnos acerca de tu experiencia y también tu experiencia personal con Holberton. Creo que esta charla nos deja algo muy, muy claro y es que las herramientas, por supuesto, cambian. Ahorita con la inteligencia artificial, pues digamos que todo evoluciona, los frameworks aparecen y desaparecen, pero la capacidad de entender estos sistemas complejos, de pensar críticamente, de resolver estos problemas reales es lo que realmente va a sostener una carrera tecnológica como tú nos lo has explicado y pues es también base de lo que enseñamos en nuestra metodología en Holberton. Así que muchísimas gracias de verdad, Ricardo. Ahora yo a ustedes que están conectados, les quiero contar que la próxima semana, no sé, Javier, esto te debe interesar también bastante, la próxima semana vamos a ofrecer un curso que es completamente gratuito, es práctico, es en vivo y va a tardar 2 semanas. Durante esas 2 semanas vamos a profundizar precisamente en los fundamentos que siguen siendo esenciales incluso en esta era de la inteligencia artificial. Vamos a tener contenidos claves, vamos a tratar, por ejemplo, bases de HTML, CSS, vamos a hablar de Linux, Git, y aunque pueda parecer un poco básico, estos fundamentos son los que también permiten entender cómo funcionan realmente los sistemas.
El acceso a este curso es completamente gratuito, van a tener acceso al servidor para poder desarrollar los proyectos y además van a tener un certificado de finalización. Es un espacio que va a ser 100% práctico, como todo lo que hacemos en Holberton. No es únicamente teoría, sino que vamos a construir juntos y ustedes van a tener acompañamiento por nuestro mentor, por nuestro ingeniero mentor durante estas 2 semanas. Van a tener ese acompañamiento 2 veces a la semana, es decir, que va a ser, eh, digamos que bien acompañado, intensivo, para que puedan resolver todas las dudas y puedan avanzar con una guía real. Para los que quieran hacer este curso gratuito, o los que estén, por ejemplo, ahorita en proceso de admisión para nuestro programa que empieza ahorita en marzo, vamos a estar exactamente en el mismo camino, en el mismo proyecto, y mañana viernes se les estaría enviando a todos ustedes la información por correo electrónico. ¿Listo? Este curso sería desde el 16 de febrero al 27 de febrero y las sesiones en vivo serían los martes y los jueves a las 6 p.m. Para ti, Javier, por ejemplo, que decías que no te da tiempo full time para, digamos, estudiar una carrera en software, el programa que nosotros vamos a iniciar ahorita, el 2 de marzo, es un programa que nosotros lo llamamos part-time, es decir, está enfocado precisamente en esas personas o que trabajan o que no tienen tiempo completo para desarrollar esta carrera y estudiar, y las sesiones normalmente son después de las 6 de la tarde. Entonces, también si estás interesado, las personas de admisiones se pueden comunicar contigo y explicarte todo lo que necesitas y puedes hacerles todas las preguntas. Como les estaba diciendo, mañana viernes a todos ustedes que se conectaron el día de hoy, les van a estar enviando toda la información sobre el programa gratuito que les estoy contando y también sobre la información del programa que comenzamos el 2 de marzo. Así que nuevamente a ti, Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber sacado este espacio para conectarte con nosotros y contarnos acerca de la experiencia maravillosa que has tenido. Y a ustedes también que se conectaron y que sacaron tiempo para estar aquí presentes, muchas gracias nuevamente. Esperamos verlos muy pronto por Holberton. Con mucho gusto. Vale, gracias.